Continuamos con Ñande Huimaraí, nuestra tierra sin mal, hoy con el tema educación y discapacidad. Este programa se ve en el canal Ñande Yarañe, canal 25 de Copaco, de Tigo y 472 de Copaco. También podemos ver en el Twitch, en el celular, en vivo, martes y jueves a las 15:25. Y luego alzamos en YouTube como para poder socializar nacional e internacionalmente. Bueno, continuamos con nuestro tema educación y discapacidad. En estos días estuvimos recordando una fecha muy importante, César. Sí, cada 3 de diciembre las Naciones Unidas nos invita a conmemorar, diríamos, o concienciar, es la palabra correcta, sobre las personas con discapacidad, el 3 de diciembre de cada año. Y porque antes de ver un poco cuál fue el lema de este año, quisiera decir un detalle muy importante que pasa en Paraguay. En la década del 90 nosotros en Paraguay pensábamos que no había normativa, que no había leyes, que no había un documento regulador, diríamos, en tema de educación o de salud o de viviendas accesibles, etc. Hoy nosotros tenemos en Paraguay, por ejemplo, hoy 2013 al 2023, 10 años de la implementación de la Ley de Educación Inclusiva. La paradoja nomás de la vida. Antes sin normativa decíamos nos faltaba normativa. Hoy tenemos la normativa, ya hace 10 años. ¿Cuánto avanzamos? ¿Qué faltó? ¿Qué hay que seguir construyendo? Falta muchísimo posiblemente en algunos aspectos. Y el debate crucial que se viene en ya para diríamos, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 es si tenemos que pensar en una educación inclusiva, tendríamos que pensar en la inclusión, que es el tema universal, en lo específico y en lo especializado. Hay muchos niños que necesitan servicio especializado, ¿cuál es la oferta? Hay otros niños que necesitan servicio específico, ¿cuál es la oferta? Y ese es el gran desafío. Así que tenemos un compromiso, yo siempre digo como cristianos, ¿verdad? El padre para mí de la inclusión científica, por así llamarlo aquí en esta época, en este siglo, es Neil Auscom, que es un inglés, ¿verdad? Pero el padre para mí y el maestro de la inclusión por su enseñanza, su forma de ser, cómo intervenía con las personas, es Jesús. Sí. Siempre pongo este ejemplo cuando decían, ¿cómo le vamos a tratar a una persona con discapacidad? Y preguntarle y después decirle que si necesita ayuda y cómo ayudarle, ¿verdad? Y le decíamos, Jesús hizo eso, hizo eso. Delante de un ciego Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, quiero ver. Los fariseos y los saduceos que estaban ahí decían, pero no puede ser, que no se dio cuenta. Si él es el Mesías, ¿cómo no se dio cuenta? Fíjense que ahí es el ejemplo que nos enseña a nosotros. Podemos ser especialistas, podemos ser doctores, podemos tener la formación pero Jesús nos enseñó cómo tratar a ese tipo de personas. Y quiero preguntarle a Estefano, este año, el 3 de diciembre, ¿cuál es el lema? Justamente el lema de este año es unidos en la acción para rescatar y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para, con y por las personas con discapacidad. El lema 2023 de las Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad. Qué lindo. Yo también tengo un ejemplo de los paraguayos que tenía una discapacidad. Juan Carlos Moreno González, el músico, era hermano de mi padre y él perdió ambas piernas en un accidente cuando tenía 9 años. Y él se superó, empezó a perfeccionarse en el piano y como compositor participó de un concurso de tango en Buenos Aires que hizo Carlos Gardel. Él ganó el primer premio cuando tenía 11 años. Ese tango Las Margaritas cantó Carlos Gardel y tío Juan Carlos llegó a ser de la Cámara de Representantes que se decía antes en
el lugar de senador. Él manejaba su auto acondicionado como para manejar con las manos, se casó, formó una familia, tuvo 5 hijos y fue el creador de la zarzuela paraguaya, la tejedora de Ñandutí, María Pacurí, también muchas músicas clásicas. Él se quedó en la historia del Paraguay. Él fue uno de los hijos de Fulgencio R. Moreno, que fue mi abuelo, que tuvo 9 hijos, y de los 9 hijos, el más que resaltó más todo lo que hizo y que quedó en la historia es tío Juan Carlos, de los 9 hijos. Mi papá era el menor de todos los hijos de Fulgencio R. Moreno. Justamente. Tuvo oportunidad Sí. y derribó barreras. Sí, justamente en una época donde todavía no había ley, y Juan Carlos Moreno González escribió su nombre en la historia como uno de los más grandes músicos del Paraguay, compositores, pedagogos, y justamente al respecto de lo que contaste, Pelusa, hay una famosa anécdota que dice que, vos no vas a decir si es cierta, ¿no?, que cuando va Gardel a la casa de Moreno, de Fulgencio R. Moreno, Sí. atiende la puerta a Juan Carlos y le dice, quiero hablar con tu papá, le dice. No, mi papá no está, y bueno, quiero hablar con él porque él es el autor de este tango que yo quiero cantar. No, yo soy el autor, le dice, no Sí, es mi papá. así fue, así mismo. Y el fue. problema fue cuando Gardel estrena el tango, entrenaba en un lugar donde no podían entrar menores, y él dijo, pero el compositor, ¿cómo no va a entrar? Esa Mi es tío la Juan historia. Carlos tuvo una vida muy sacrificada realmente, porque me contaba mi papá que cada tanto, como él perdió las piernas a la altura de las rodillas, él usaba unas piernas ortopédicas de madera, y el peso del cuerpo hacía que se le lastimaran la parte de la carne que él tenía ahí, ¿verdad? Iban cortando. Entonces cada tanto tenía que someterse a una cirugía que le sacaban esa parte dañada y volver a cicatrizar, y después volver otra vez a pararse sobre esas piernas ortopédicas de madera. Así Que hoy día ya la tecnología ya que avanzó no, tanto y tío pero Juan para Carlos, esa época fue durísimo. siempre con una sonrisa, yo me acuerdo de él, siempre con una sonrisa, buen carácter, y sus alumnas lo querían muchísimo, y bueno, fue un gran ejemplo para todos. Nosotros usamos de ejemplo en el conservatorio, tenemos una aula que se llama Juan Carlos Moreno González, y usamos siempre también como ejemplo, así como tantos otros compositores, decimos, pocos sabemos que Beethoven compuso la 9ª Sinfonía, que es Patrimonio de la Humanidad, y pocos saben que Beethoven era un compositor con discapacidad auditiva, y tenemos tantos otros como completamente Joaquín. sordo era. A la altura de que él compuso la 9ª Sinfonía ya estaba completamente sordo. Y acá tenemos una orquesta, Estefano, una la orquesta orquesta de Ciego del Paraguay. Que vamos a ver un Sí, video. justamente ahora, y ya que hablaste de Juan Carlos Moreno González, vamos a ver un video de la Orquesta del Congreso Nacional y el Coro de Ciego del Paraguay, donde estuve como director invitado en un concierto en la Catedral de Asunción, y hay que recalcar que es la primera vez que el Coro de Ciego cantaba con orquesta, y hicimos Che Burrito Lambaré de Juan Carlos Moreno González. Qué lindo.
estamos tan emocionados. Sí, Felicitaciones, Estefano, por lo que lograste. Muchas gracias y quiero Gracias. agradecer esa oportunidad a la directora del Cabildo, a la señora Margarita Morcelli, y al director titular de la Orquesta del Congreso, maestro Diego Sánchez Hace, orquesta de la cual soy miembro y que nos dieron la oportunidad de hacer este concierto maravilloso, un concierto inclusivo, como pocas veces se hace en el Paraguay. Gracias. Y como decís, gracias también a Margarita, que tiene una labor incansable en el Cabildo. César. No, quería nomás decir el tema de recordar también que el sello, el Correo Paraguayo siempre hace un poco el festivo el 3 de diciembre y en ese sentido si Estefano podía... Asimismo, en el marco de los festejos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy tuvimos un acto en el SNPP donde se realizó el mata sellado con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad, que fue el 3 de diciembre. Entonces, quiero mostrar aquí que es el mata sellado. Un reconocimiento muy particular, interesante, porque vamos, César, me parece que poco a poco vamos concienciando más gente y vamos teniendo ese apoyo. Falta mucho todavía, pero dice una frase en italiano: piano piano se arriva lontano. ¿Traducir al español? Poco a poco, despacio, cuando más despacio vamos, llegaremos más lejos. Yo creo que estamos en ese proceso y nunca hay que desistir. Siempre, si hoy avanzamos, lo importante es no retroceder. Si hoy avanzamos 2 pasos, mañana medio paso, a lo mejor un cuarto, pero lo importante es siempre avanti, como dicen los italianos, siempre adelante. Creo que eso también tenemos que, no solamente nosotros como educadores, sino también darle ese espíritu a los chicos con discapacidad, a las personas con discapacidad. El logro, por ejemplo, del pasaje, realmente fue un logro que todavía tenemos los pequeños percances, ¿verdad? Pero es algo que se logró y que si se pudo eso, se puede mucho más todavía, ¿verdad, César? Totalmente. Un mensaje de despedida y ya terminamos. No, para cerrar nomás, tenemos que seguir avanzando y la peor barrera que puede tener el ser humano es la actitud. No todo podemos saber, no todo, entonces, pero por lo menos seguir aprendiendo, seguir creciendo. La inclusión vino para quedarse. ¿Por qué a veces, y con esto cierro, por qué a veces nos encontramos una rampa en un supermercado o no encontramos buses accesibles o no encontramos? Porque durante mucho tiempo el ser humano quiso segregar o segregó. Los especiales estaban en guetos y separados. Por eso no aprendimos a convivir con nuestras diferencias en la sociedad. Aprendamos eso. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta un próximo programa. Ñande Wimarae.